Bueno. Siglo XX, siglo de mártires. ¿Qué entendemos por siglo de mártires? Vamos a ver, ¿qué entendemos por siglo de mártires? Así bien, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, ¿qué tal? Muy bien. Fíjese que cuando dice siglo de mártires, yo pues por lo poco que he visto y leído, pues porque fue un siglo en que estuvo marcado por muchos mártires y quizás no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Correcto. Porque bueno, acá son muchos, a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano, y si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues también hay mártires que son emblemáticos. Por ejemplo, vemos a Maximiliano Kolbe, que creo que es un santo que toda la familia franciscana lo conoce, independientemente en la parte del mundo en la que estemos, que fueron personas que dieron su vida por su fe, pues. Y yo creo que ahora en lo que usted lo va a enfocar, que son los mártires latinoamericanos, mártires centroamericanos, podríamos decir, de la orden, pues también, ¿verdad? Y aparte de los franciscanos, pues también tenemos un montón de mártires que no son de la familia franciscana, pero que incluso, pues, también dieron su vida por la causa del evangelio. Por eso yo entendería que por eso se refiere que es el siglo de mártires, porque es el siglo que quizás de la época moderna en el que más mártires hubieron. Solamente. Correcto, correcto, Héctor. ¿Qué más podríamos decir con respecto al martirio? Gabriela. Bueno, se dice que el martirio también, donde se derrama sangre, hay más vocaciones, hay más fruto. Bueno, la fe crece más. Cuando hay mártires, la fe se fortalece. Correcto, el martirio, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y como cosa curiosa, fomenta las vocaciones, y no vocaciones por interés, sino vocaciones de compromiso, porque han visto morir a alguien, tal vez no morir, porque morir, el concepto o el término morir es muy corto. Cuando digo es muy corto, es que se limita o lo limitamos en el sentido de la palabra. Por ejemplo, murió de viejo, murió de COVID, murió de cáncer, pero aquí no es que muera, sino que le quitan la vida, o si queremos usar un término más fuerte, lo matan. Primero Gabriela y después una de las hermanas Clarisas. Y cuando escuchamos la palabra martirio, por lo menos lo que va evocando también es, digamos, hay un compromiso que ya lo estaba diciendo ahí, ¿verdad? Un compromiso de la iglesia, pero también está reflejando el conflicto que está causando, digamos, hay un conflicto en la sociedad, hay un conflicto podemos decir que hay una situación concreta, económica, política, social, ¿sí? Porque, digamos, aquí el martirio es de nuestros mártires, muchos de los que conocemos ahí, o lo poco que podamos conocer de nuestros mártires, tanto franciscanos, como lo decía ya ahí el hermano Héctor, de los otros que no son franciscanos, o sea, se enfrentaron a una situación, o sea, también podemos ver la fidelidad de muchos de ellos al evangelio, a la buena noticia, a los valores del reino de Dios, dados, digamos, la coherencia de vida que ellos pudieron tener, su compromiso en una sociedad que estaba marcada, ciertamente había una situación muy fuerte a nivel político, porque si no nos los hubiesen matado, ¿no? Es la experiencia también de Jesús, porque Jesús fue asesinado. Jesús murió, podríamos decir, mártir, ¿no? Porque él se enfrentó a un sistema político y económico, inclusive religioso, ¿no?, de la época. Entonces, por su misma coherencia con los valores del reino de Dios, es asesinado, porque está desestabilizando un sistema que está oprimiendo, está moviendo, está tocando, está desmantelando, y eso pues provoca
en la incomodidad de los líderes, ¿no? Políticos, de los líderes inclusive religiosos de Jesús, que es la misma cuestión que pasa con nuestros mártires ahí, ¿verdad? Hubo una situación así de incomodidad que ellos provocaban por su coherencia de vida y porque en los valores vividos desde el reino, por la justicia, por la paz, pues evidentemente que no es una buena noticia para los que hacen el mal, ¿no? Para los pobres, para el pueblo es la buena noticia, pero para los que están liderando, ¿no? Entonces eso va uno viendo, digamos, el compromiso que la persona tenía, ¿no? Y las consecuencias también de un seguimiento de Jesús cuando pues, nadie desea, bueno, no es que nadie quiera morir o que busque ser asesinado, ¿no? Pero es la coherencia y la convicción también que se tiene en el seguimiento de Jesús. Gracias. Correcto, tanto es así que en Semana Santa se habla del mártir del Gólgota, o sea, de un Jesús que le quitan la vida a través de una pena de muerte la más tortuosa que hay hasta ese momento, que es muerte en cruz. Vamos a ver, hermanas Clarisas. También entendemos por así siglo de mártires, que es el signo de entrega, de coherencia en el seguimiento de Jesús de tantos hermanos y hermanas nuestras que dan y que han dado y siguen dando su vida. Correcto, correcto. Entonces por ahí vamos viendo cómo este siglo pasado, el siglo XX, pues un siglo tan convulsionado con tantas transformaciones sociopolíticas y económicas que va a generar nuevos mártires y siempre, y en la actualidad a estos mártires, iba a decir mártires martirizados, o estos mártires asesinados bajo el concepto de in odium fidei, en odio a la fe. Pero uno se queda pensando, desde esa perspectiva, pareciera ser que el concepto mártir va cambiando de los primeros siglos al siglo XX, o de los primeros 500 años al siglo XX. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mártires del siglo XX es a consecuencias del contacto con la realidad, y ese contacto con la realidad le lleva a un compromiso con dicha realidad. Y ese compromiso con dicha realidad le va a pasar los costos. ¿Cuáles son los costos? Les quitan la vida. O, si queremos decirlo de una forma más fuerte, la ejecución de estas personas. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Que muchas veces estas personas han quedado invisibilizadas por el mismo sistema. ¿Por qué invisibilizadas por el mismo sistema? Porque al sistema no le conviene hacer propaganda de dichos ajusticiamientos. No le gusta que se sepa qué es lo que ha pasado con ellos, ni el por qué se les mató. Bueno, ¿algún otro comentario? Aronet. Inclusive, que por ejemplo, cuando, digamos, nosotros vemos aquí la dificultad que hubo en un tiempo, ¿no? Cuando, para la canonización de Monseñor Romero, porque, digamos, de lo que yo conozco, ¿no? Del martirio de él, fue hasta que el Papa Francisco le fue dando seguimiento, porque, digamos, había ahí una cuestión bueno, cuando vemos la película de Romero se pueden percibir algunas situaciones de la iglesia, ¿no? De la iglesia misma, ¿no? La jerarquía, si lo queremos decir así, cuando hablamos de las autoridades. Digamos, está esta dificultad de reconocer a Monseñor Romero, que fue martirizado, como dijo el Papa Francisco, por odio a la fe. Entonces, por su compromiso, ¿no? O sea, la figura de Romero molestaba en el zapato del sistema en aquel momento. Entonces, reconocerlo mártir
también de alguna forma está, digamos, también como dejando en evidencia ese sistema de la sociedad, y por otro lado también revela un poquito, digamos, la situación de la iglesia, también de una parte de la iglesia, porque la iglesia somos todos, ¿no? Como un pueblo de Dios. Pero sí, digamos, está este conflicto. ¿Cuándo se beatificaron aquí a los mártires del Quiché, ¿no? Los 3 misioneros del Sagrado Corazón y varios laicos catequistas, entre ellos un niño? Era un poco increíble porque era difícil tocar el por qué es que los martirizaron, por qué los asesinaron, porque a la hora de decir por qué, ponen en evidencia en la cara el problema político que hay detrás, y a veces se tiene miedo a esto. Y precisamente ellos, por manifestar lo que está pasando, son martirizados. Entonces, aquí sale esta cuestión como para uno confrontarse, ¿verdad? Que a veces para no crear conflicto preferimos dejar las cosas así o decirlo suavemente o con dulzura, solo que eso a veces no ayuda mucho, ¿no? Si queremos transformar las realidades, ¿no? Entonces, un poco también esa cuestión no es fácil reconocer a alguien mártir. También son procesos largos, no conocemos, ¿no? Cuántas, como decía la hermana, cuántas hermanas y cuántos hermanos han vivido, tenido esa experiencia, y muchos todavía pues están en el anonimato. Correcto. Hermana, ha tocado algo bien curioso, porque al hablar del martirio de los del Quiché en relación a Tulio y a Odulio, es bien curioso, porque el vicariato de Izabal, cómo le ha dado propaganda, pero de una forma increíble. Hasta un programa de televisión tiene. Pero la situación del Quiché, yo he conocido las dos partes, y a mí me llamaba la atención el Quiché. Y cuando en Guatemala comenzaron el movimiento de los retornados, todo este montón de exiliados mexicanos, guatemaltecos, que se refugian en México y que en un momento determinado comienzan a regresar, fuimos 3 frailes. Iba René, para variar. Iba Fray René, iba Fray Marcos, que ahora está encardinado en la diócesis de San Marcos, y iba yo. ¿Y qué fue lo curioso? Cuando nosotros ya nos identificaban como franciscanos, y nos molestaba uno de los médicos sin fronteras, el trío Los Panchos, nos decía el bendito. Y cuando nos comenzamos a meter con la gente, y así a involucrarnos más, a platicar más, a estar más con ellos, viene como diríamos, cómo la gente comienza a hablar, cómo la gente se comienza a soltar, que comienza a contar. ¿Y qué era lo curioso? Las cosas que contaban. ¿Quiénes eran los perseguidores? En la estructura, lo voy a tocar más adelante. La mayoría de perseguidores eran a través de las PAC, las patrullas de autodefensa civil, que eran conformadas en su mayor número por evangélicos. Y a mí eso me llamó la atención. Digo yo, pucha, o sea, un cristiano persiguiendo a otro cristiano. Y no solo eso, les quita la vida. ¿Y qué fue lo que más me llamó la atención? La hazaña con la que se hacía, para irlos motivando a que siguieran la persecución del catolicismo en la zona del Quiché. A las PAC les pagaban por guerrillero muerto, entre comillas, por persona asesinada en el proceso de persecución. ¿Cómo verificaban estos que habían matado a un, entre comillas, guerrillero? Ellos tenían que presentar la oreja izquierda del asesinado. Y yo me quedé con la boca abierta, porque eso yo solo lo había visto en películas en Vietnam, donde aparecían los soldados gringos con unos collares de oreja. Pero no, son cosas que se dieron aquí en América Central.
a campesinos que se les quitaban, los asesinaban, les quitaban la oreja derecha, izquierda, perdón, y con eso iban a reclamar, y eso era como su recibo. Llevaban la cantidad de orejas amarradas en una pita y las entregaban en el destacamento militar y se les pagaba por oreja. Y yo me quedé con la boca abierta, dije, puchica, qué raro, una situación tan así. Sin embargo, si me lo estaban contando no solo una persona, sino varias personas, eso me indica a mí que la información es correcta. Eso me indica a mí que la información es correcta. Y vemos los dos casos, el caso de Tulio y el caso de los mártires del Chichén. Uno, 4 sacerdotes de misioneros del Sagrado Corazón, no sé si hay otro más, y un grupo de catequistas, en el otro solo es Tulio y Eutulio. Ambos contextos totalmente distintos, aunque son asesinados por odio a la fe. Ya voy a seguir desarrollando. Héctor había levantado la mano. Sí, en algún momento, pues, usted dijo de que cuando estos mártires son asesinados, pues, pareciera que no se hace, no es una noticia tan trascendente, siempre es como una noticia de bajo perfil, no hay medios que la cubran, y si la cubren son medios, no es en su totalidad, son como informaciones a media, pero esto Correcto. porque también lo que he notado que todos estos martirios surgen en un contexto político difícil. Entonces, como de alguna manera, todos los medios siempre están ligados a la política, a intereses de algunas personas y pues, bueno, realmente los martirios pues no son al azar, obedecen a ciertas realidades, como ya lo decía la hermana Gabriela, como lo ha estado diciendo usted. Entonces, por eso son como de esas noticias, como dicen, una noticia molesta que nadie quiere que se sepa, pues. Y entonces, yo creo que en todos los casos, estos mártires toman fuerza y cada vez más fuerza en la medida que esos contextos políticos van cambiando. Excepto con Monseñor Romero, que creo que Monseñor Romero desde que murió hasta la fecha, pues nunca ha dejado de crecer su popularidad y cada vez es más la gente que lo venera, pues como mártir y como santo ahora. Entonces, pero sí, yo creería que todos estos mártires en su momento no son mencionados y las noticias no son así como tan escandalosas debido a que responden a ciertas situaciones que ellos en su momento han denunciado, pues. Correcto, Héctor. Y eso me trae a la memoria lo que dijo Gabriela y lo que yo quería hacer énfasis, pero me fui más por otro lado. Veamos. Monseñor Romero, proceso de canonización. ¿Cómo se intentó dar a conocer? Mártir por amor. Yo me quedé, mártir por amor. Ese por amor es muy ambiguo. A él le quitaron la vida por denunciarse, que era la voz de los sin voz. ¿Por qué no le pusieron otro tipo de epíteto? No, mártir por amor. Y después, ¿quién iba a transmitir? ¿Quién se iba a otorgar los derechos? Y esa fue otro gran pleito aquí. Entonces vamos viendo cómo las noticias, cuando son fuertes, los medios de comunicación tratan de minimizar. Y al tratar de minimizarlo, pues le quita la fuerza. O le da fuerza haciendo énfasis en otras cosas. Pongo un ejemplo, y quizás va a resultar un poco disonante, pero lo voy a decir. La guerra en Ucrania. Cuando estaban peleándose en Mariupol, los soldados se fueron a refugiar a una planta metalúrgica, Azovstal, y en dicha planta habían ciertos túneles desde la época de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si miramos la propaganda tirada por Ucrania, ¿qué es lo que decía? Es el foco de resistencia. Y yo me quedaba, es el foco de resistencia, no, es el refugio. Están ahí porque no pueden salir. Resistencia es cuando yo me aferro a ese lugar y lo defiendo a capa y espada, pero estos no estaban defendiendo nada. Si estaban totalmente rodeados. Y al final, ¿qué les tocó? Salir con la cola entre las patas, ¿no? Entregarse, porque ya no tenían agua, no tenían comida, no tenían nada.
Y uno se queda, bueno, ¿dónde están los héroes? Y hasta se les da el título de héroe. Esa gente no era héroe. Esa gente era sobreviviente. Y estaba ahí por temor a que le quitaran la vida. Me explico. Sin embargo, los medios de comunicación maximiza como diríamos, la magnitud de la situación para sacar provecho de ella. Igual que las noticias, igual que las noticias. Que paso aquí a El Salvador. En una quebrada estaba cayendo un gran tormentón hace una semana y lo que siempre hacen las empresas grandes, es soltar las aguas hervidas en las quebradas cercanas, especialmente en la época de invierno o en las horas nocturnas, cuando ya es altamente noche. ¿Por qué? Porque la gente ya no está viendo. Entonces, sueltan las aguas hervidas, será una fábrica de ropa, y sale aquella agua color roja. Llegó medio ambiente, bueno, y se hizo el gran deschongue, pero miren, hasta el momento la noticia ha sido minimizada. La noticia ha sido minimizada y me queda con la boca abierta. ¿Qué pasa con toda esa gente que vive alrededor de esa quebrada? Que es la más pobre. Entonces ahí vamos viendo cómo los medios de comunicación hacen uso de maximizar o minimizar la noticia y desvían la atención con otro tipo de noticia. Vale. Continuemos. El martirio en América Latina. El Papa Juan Pablo II, por allá por 1996-98, elabora la Carta Apostólica Tertio Millennium Adveniente, que sería el tercer milenio que viene. Después de haber recordado que la iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires, afirma que al término del segundo milenio, la iglesia ha vuelto de nuevo a ser iglesia de mártires. Es curioso, son de esos luzazos que tiene Juan Pablo II, que uno queda con la boca abierta. ¿Qué significa esto? Que la experiencia del martirio y de los testigos de la fe no es característica solamente de la iglesia de los orígenes, sino que connota cada época de la historia. Ya tomemos en cuenta que esta es la etapa final de Juan Pablo. Ya Juan Pablo ya está bastante enfermo, pero el estar bastante enfermo no le quita la capacidad de razonar, ¿no? Es un hombre bastante duro, bastante fuerte. Cuando digo duro es de contextura, sí, fuerte. O sea, ya está quebrado por la salud, pero su capacidad de pensamiento todavía la tiene lúcido. ¿Y qué es lo que va a hacer Juan Pablo II? Cuando ya él va de salida, hace la carta del tercer milenio y le va a hacer énfasis a los nuevos mártires. Hace énfasis a los nuevos mártires. Además, el pontífice especifica que el tema del martirio debe ser tratado en términos de memoria. Y que es curioso, porque el término, cuando la iglesia ocupa memoria es sinónimo de memorial, ¿va? Es volver a hacer presente un acontecimiento histórico. Y aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el tema de martirio debe ser tratado con esos términos. Y en el nuevo milenio habla de la necesidad de recoger la memoria preciosa de los testigos de la fe en el siglo XX. Yo me quedé con la boca abierta cuando yo era párroco aquí en la Guadalupe, aquí en El Salvador, en la zona de Soyapango, y cuando aparece esa carta, yo me quedé con la boca abierta y dije, puchiga, pensando en los mártires del Salvador. Y
la Conferencia Episcopal de aquí de El Salvador, lo primero que pidió a las parroquias es un listado de mártires. Pero un listado de mártires muy depurado. Debe de tener cuidado. Ya voy a explicar por qué. Porque el concepto mártir ha perdido como diríamos, su sentido original. ¿Por qué pierde su sentido original? Porque la izquierda latinoamericana lo va a utilizar también. Entonces, hay una mezcla ¿cómo podríamos decir? De pensamiento cristiano con pensamiento de izquierda, y tiene su explicación. ¿Cuál sería la explicación? Que estos movimientos de izquierda va a ser permeado por muchos cristianos, por muchos católicos con conciencia. Entonces se llevan el concepto y lo aplican en la izquierda. Eso es como yo lo entiendo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como diríamos, a la gente de izquierda caída en batalla o asesinada por el sistema, también se les va a llamar como mártir. Entonces aquí ya prácticamente el concepto se pierde. El concepto se pierde o el concepto se desvirtúa. El siglo XX, más que otras épocas de la historia de la Iglesia, puede ser calificado como el siglo de los mártires. Y puede parecer paradójico, pero el tema del martirio ha cobrado actualidad a partir de dos hechos diametralmente opuestos. El primero, el reclamo del Papa Juan Pablo de recuperar la memoria de los mártires cristianos del siglo XX. Todo este montón de personas católicas asesinadas en defensa de la fe. ¿Por qué digo yo en defensa de la fe? Si hacemos memoria, hace un mes, cuando yo desarrollé el martirio franciscano y lo ubicaba en su contexto histórico, cómo es que surge la persecución política de la Iglesia y cómo estos perseguidores elaboran un plan, el plan Banzer, para hacerlo de forma selectiva. Y al hacerlo de forma selectiva, comienza a perseguirse no solo al sacerdote, sino a toda la estructura del sacerdote. Entonces aquí estamos hablando de muchos celebradores de la palabra, muchos catequistas, muchos agentes de pastoral que fueron perseguidos y que estos, por defender la fe, les quitaron la vida. Y el segundo acontecimiento que entra ¿cómo diríamos?, en conflicto con el primero, es la concepción de martirio que se ha ido formando en la opinión pública después de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York 2001. Dos fenómenos cercanos en el tiempo, pero de matriz diversa. El primero busca dar un nombre a todos aquellos que han sido asesinados, dando testimonio de la fe cristiana y de la caridad. Y qué curioso, se les quitó la vida por eso, por defender la fe y en odio a la fe. Los otros, entiéndase, la versión terrorista del testimonio islámico, por su parte, no son mártires, sino que buscan ellos mismos morir, reclamando también para sí el nombre de mártir. Entonces, es aquí donde entra en conflicto dos conceptos. ¿Por qué entra en conflicto dos conceptos? Porque a uno les quitan la vida y a los otros, ellos reclaman, es un suicidio, sí, es un suicidio, él se mata, pero no solo que él se mata, sino que mata. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo tal vez ahí donde cuando habla en el caso de esto, ¿no? Del fundamentalismo, de estos que buscan la muerte. Digamos, también ahí como el cuidado de no pensar, porque cuando Jesús dice, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Ahora, no es, claro, sabemos que ahí quien escribe es la comunidad, no Juanina, porque está en el Evangelio de Juan. Entonces, decir, no es que Jesús se haya expuesto ahí para que lo mataran, no,
es que yo recuerdo, vi una vez un documental de Monseñor Romero, y él decía así, ¿verdad? Que claro que él tiene miedo y no quería que lo mataran, pero que hay mucho, o sea, ya uno no se puede hacer para atrás, es como decir la misma convicción por aquello que se está haciendo, ¿no? O sea, se tiene claro cuál es el fin, el trabajo que se está haciendo, el mismo compromiso con el pueblo, con la iglesia, pero sobre todo la fidelidad al Padre, al proyecto de Dios. Entonces, Correcto. entonces no para pensar que Jesús quiso que lo mataran, porque no es tampoco que fuese así, ¿verdad? Por lo menos, si no hubiese pasado lo que conocemos en el monte, ¿no? En el monte de los olivos, cuando Jesús mismo dice, ¿verdad? No, Le reclama y a por Dios que lo mí, ha abandonado. sí, no quería pasar aquel cáliz, pero sin embargo esperaba la voluntad del Padre, que tampoco es que Dios quería que lo mataran, ¿verdad? Sino es decir, yo creo que es importante ver esto cuando tanto hombres como mujeres llegan a un punto que no es que quieran morir, porque no quieren, pero hay una fuerza grande que yo creo que eso lo dicen también los mismos profetas, ¿no? O sea, arde por dentro, que no se puede detener la persona allá, o sea, hay un proyecto más allá, y claro que se hace con amor, como usted lo decía ahí antes, ¿no? Pero digo yo esto como para seguirlo profundizando, para no confundir, ¿verdad? Correcto, Gracias. correcto. Veamos, el martirio cristiano en relación al concepto islámico. Cuando hablamos de el martirio cristiano, estamos hablando de ser consecuencia de una fidelidad. Si el mártir o el profeta deja de hablar, su vida dejará de correr peligro. Y esa es la grandeza del martirio, que el profeta, aún sabiendo que su vida corre peligro, él sigue adelante. En cambio, el Islam no, es otra cosa. Es otra cosa. Él se mata porque en su pensamiento le van a dar riquezas en el cielo. En cambio, el mártir cristiano no. El mártir cristiano no lo hace por esperar algo a cambio, porque entonces está comprando su muerte. No sé, perdería el sentido. No sé si me explico. Hay una pintura que yo la he buscado y quizás no la he sabido buscar. El día que la vuelva a encontrar, yo la subo a nuestro sitio web. Yo esta pintura la vi en el seminario de Santiago María, allá ¿cómo se llama? Santa María Madre de Dios, en el convento de Teotocos. ¿Qué es lo que está Cristo siendo crucificado? Cristo está muriendo y en la parte de arriba Dios está llorando. Y yo me quedé, puchiga, ¿por qué Dios está llorando? Y claro, pues, yo era aspirante, era postulante. Y decía, ¿y por qué no bajó? Que sería la primera pregunta. No baja Dios porque si Dios llega a bajar y lo baja de la cruz, bota abajo todo el proyecto de Jesús. ¿Me explico? Por eso Dios ve que a su hijo lo están matando y si lo tropicalizamos o si le damos forma, lo vemos con ojos humanos como un papá, también va a llorar. Se va a desgarrar de dolor, le están matando al hijo. Y a nombre de él, porque lo matan por decirse hijo de Dios. Y sin embargo no hizo nada. ¿Qué hubiera pasado si baja? El proyecto cristiano hasta ahí hubiera llegado. Sin embargo, el permitir que Jesús muriera o el no hacer nada, eso le dio validez. Y al darle validez, ¿qué? 2000 años, 2021 años después, y aquí estamos. En cambio, esta gente no. Imagínense los famosos mártires. Preguntémosle a los gringos cuál es la visión de
de esta gente que se autollaman mártires, ¿cuál será la visión? Que son asesinos. ¿A cuánta gente inocente no mataron? ¿Me explico? El segundo fenómeno, más que ayudar a aclarar el concepto de martirio, ha complicado aún más el sentido positivo de la descripción. Pues aquí no solo se trata de un gesto suicida, sino homicida. No solo se mata, sino que mata a otros. Y desde esa perspectiva, que ya tiene consecuencias de que él se mata, pero a la vez mata a otros, ya pierde el sentido. No sé si me explico. Una actitud suicida se convierte en una actitud homicida. Porque una cosa es que se mate él y hasta ahí llegó la cosa. Pero lo fregado es que no solo es que se mate, sino que su acción ocasiona la muerte de otros. Aquí justamente se puede decir que mientras un tiempo el martirio tenía entre sus principios la distinción del suicidio, hoy tiene entre sus problemas el de distinguirse del suicidio. Por ello, si bien por vía negativa, estamos obligados a precisar mejor el sentido cristiano del martirio y a valorarlo siempre críticamente. ¿Cuáles serían las características del martirio del siglo XX? Tomando las características cristianas. Primero, va a ser consecuencia de la construcción del reino de Dios. Un reino que es de justicia, un reino de amor, en donde el que prevalece es el otro, especialmente el más necesitado. Segunda característica, el humanismo. Esa construcción del reino de Dios nos vuelve más humanos. Y al volvernos más humanos, nos da garantías de derecho. Cuando se nos violentan nuestros derechos, va a aparecer el profetismo. Otra característica del siglo XX. Ante la violación a los derechos humanos, va a aparecer de nuevo el profeta. Y cuarto, la opción por los pobres. Todo mártir va a tener una opción, y una opción clara. ¿Cuál es la opción? La opción de Jesús, la opción de los pobres. ¿Alguien quería intervenir? Sí, yo levanté la mano porque escuchándolo me viene a la memoria la época aquella, pues soy salvadoreña, para todos, la época de allá de los 70, nosotros muchos veníamos de movimientos católicos. Por ejemplo, yo estuve con jornadas de vida cristiana, y así otros. Llegamos a la universidad y entramos a la política universitaria y nos formamos en la doctrina social de la iglesia. Sí. Entonces, y de allí surgió, es la misma época en que surge el movimiento cooperativista, que lo promociona, si usted se recuerda, Moncho Vega, a través del arzobispado, es de uno de los que me recuerdo, porque no fue el único. Bueno, a lo que quiero llegar es que muchos de nosotros nos formamos de esa manera, pero también esto se llevó al obrero, al campesino, pues había todo esa efervescencia, pero entonces el régimen comienza a perseguirnos y muchos son martirizados, decimos nosotros. Pero no había esa claridad en muchos de nosotros en que hubiera la defensa de la fe, sino que éramos hasta idealistas de que a través de la búsqueda de la justicia social, basados en el magisterio de la iglesia, íbamos a encontrar una solución al problema. Entonces, viene la pregunta. Y todos esos que murieron en aquel entonces fueron mártires. Sí. Porque sí, el concepto considerados preciso, y ahí es donde está mi confusión, porque el concepto preciso, escuchando estas características, pues nosotros no, en el fondo no teníamos esa claridad de construcción del reino de Dios.
¿Ya? Sí. Pero entra dentro del humanismo. Sí, claro. Entra dentro Y del humanismo. profetismo porque denunciábamos las estructuras injustas y además trabajábamos con los pobres. Y la construcción del reino de Dios, un mundo más justo. Entonces aquí vamos viendo que todo ese es lo que el Papa Juan Pablo II no quiere que se pierda, o no quiso que se perdiera. Pero entonces el trabajo de Fray Tomás O'Noanin está en esta línea de mártires laicos. Correcto, 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 correcto. Y eso va a ser la justificante, como me decía René, porque yo siempre le mando mi presentación a aquel para que aquel la pueda ver. Me decía, entonces la carta del tercer milenio fue la justificante de Tomás ante la provincia para hacer, yo le decía que sí, exactamente, si es que la obligación, y lastimosamente se hizo, como podríamos decir, demasiado rápido, tal vez no demasiado rápido, sino en un periodo demasiado corto, bajo también la óptica de tener en cuenta a quien habían asesinado por cuestiones de estas características y no como víctima o, o estar involucrado en un movimiento de izquierda, porque si ya está involucrado en un movimiento de izquierda, ya no lo agarra el concepto mártir. Claro. O ser víctima, se encontró en fuego cruzado, ahí uno se queda, bueno, ¿y ahí dónde lo ponemos? Pues sí, vaya, por ejemplo, el caso de Marianela García Díaz. Sí. Ella, según se dice, fue en un operativo en que fallece, pero Marianela venía de este tipo de movimientos. Correcto, pero ella tomó su opción. Sí, en algún momento, sí, pero era la primera ella toma de los derechos humanos acá en el país. Correcto, pero es aquí donde vamos viendo que la historia de la iglesia en América Central o específicamente en El Salvador es una iglesia que se mueve al filo de la navaja. Yo siempre le he llamado así. ¿Por qué al filo de la navaja? Porque se puede deslizar hacia la izquierda o se puede deslizar hacia la derecha. Y cuando hablo al filo de la navaja, el deslizarse es herirse. Entonces aquí la iglesia sí caminó y mucha gente tomó su opción. Sí, por supuesto. Y la opción que toma era, se nos están cerrando todas las puertas y la única puerta que nos dejan abierta es la opción por la izquierda y opta por la izquierda. No, si en eso había mucha gente que estaba clarísima con ese pensamiento. Por ejemplo, Lil Milagro fue una de las que venía de los movimientos católicos, pero su pensamiento al final de cuentas fue este que usted acaba de decir. O todo este montón de gente que se metió al Frente Democrático Revolucionario. Toda esta gente que venía ¿Sí? de los intelectuales católicos, de los movimientos juveniles. Exactamente. Y de la democracia cristiana. Todos esos anduvimos por ahí. Es correcto. Entonces aquí vamos viendo cómo se va aclarando el concepto. O sea, si vamos viendo que eran pertenecientes a una cooperativa, y aquí cito los libros de Tomás, habla por este lado de Suchitoto, si no me equivoco. Sí. Agarran a la gente porque habían hecho una cooperativa y tenían una tienda comunitaria donde vendían el producto. Suchitoto es donde tuvo más fuerza el movimiento cooperativo en ese momento. Pero no perdamos de vista, estamos hablando de Suchitoto, donde estuvo el padre Alas, que él fue formado en el IPLA, en el Instituto Pastoral Latinoamericano, allá en esos tiempos en Perú. Lo mismo que al otro lado de Suchitoto. Estamos hablando de Rutilio Grande, que también fue formado en el IPLA. Y son cosas que no podemos perder de vista. Y ahí tenemos el gran cerro de Guazapa, el volcán de Guazapa, evangelizado por un lado por Chencho Alas y por el otro lado por Rutilio. Sí. Y se vuelve un bastión de la izquierda increíble. Claro. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo
Y es ahí donde el concepto, por lo menos en los ejemplos que estamos poniendo, puede llegar a confundirse. Pero si lo vamos dejando un poco más claro, todas estas personas que van a caer bajo estas características que estamos enunciando, tienen que ser consideradas como nuevo mártir. Ok. Ujú. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más había levantado la mano? Así era yo. Es que, digamos, escuchando ahí también la hermana lo que compartía, cabal justamente, ella decía, ¿verdad? No tenían, o sea, no estaban pensando en el reino de Dios. Y es que como de verdad los valores del reino a veces no los, cuando a veces también no los clarificaron o aprendimos que el reino de Dios era el reino de más allá, ¿verdad? Que vamos a tener después de la muerte. Y otra cosa, que a veces también se piensa de que el reino de Dios está dentro de la Iglesia Católica. Y el reino de Dios es más que eso. O sea, el reino de Dios son estos valores de la justicia, de la paz, de la solidaridad. Entonces, quiere decir lo que la pregunta era si eran mártires o no eran mártires. O sea, para la Iglesia, para la Iglesia, nosotros, digamos así, sí son mártires porque estaban trabajando por un bien del pueblo, no por la dignidad de la persona, por la vida. ¿No? Escuchando eso que ella compartía ahí, ¿no? O sea, no, solo que como lo que ella decía, ella no tenían claro, o sea, que no estaban pensando en el reino de Dios, más estaban, sí, enfocados en algo y tenían una convicción clara. Y eso ya dentro de las características que va colocando ahí, ¿no? De la construcción del reino de Dios, el humanismo, el profetismo y la opción por los pobres, que esto es realmente significativo, o sea, nos da para entender que lo que ellos hacían, lo que estos movimientos iban haciendo en su tiempo, sí estaba dentro de esa mirada del martirio, para considerarse mártires a estas personas también. O sea, para Sí. nosotros sí, ¿verdad? Sí, ahora veamos una cosa. Ahorita nosotros estamos viendo con ojos del 2021 acontecimientos que pasaron en 1970, en la década del 70, inicios del 80. Ahora, cuando estamos en esa época, las características del martirio, la construcción del reino de Dios, yo creo que la gente sí estaba consciente de promover la construcción del reino de Dios a través de actos justos, a través de la justicia, porque si no, no agarra la bandera de la justicia o no agarra la bandera de la solidaridad a través del cooperativismo. No sé si me explico. Recordemos que este es el momento de la transformación de la iglesia a través del CELAM y del Concilio Vaticano II, tropicalizado a través de Medellín. O sea, no podemos perder de vista eso. Y cuando Sí, se está tropicalizando el Concilio Vaticano II, que ya se habla de la realidad como un parámetro de análisis católico, los pies en la tierra, la opción por los pobres como un parámetro cristiano, el humanismo como un parámetro cristiano, los derechos humanos como un parámetro cristiano, que rompe los esquemas. Lo que pasa es que la iglesia no pensó que iba a dar los frutos que dio. No sé si me explico. sí, y Tanto es así que 10 años después, Juan Pablo II convoca a Puebla y la intención clara que tiene Puebla es enmendar Medellín. ¿Por qué? Porque ya dio demasiados mártires. Y mucha gente se movió a la izquierda. Toma la opción. Entonces, claro, ahí ya el Papa Juan Pablo II, que viene de un sistema comunista, mal entendido, partiendo de su experiencia, levanta la alerta. Y en el fondo tenía razón, ¿no? sin ser mala gente. ¿No? Me explico. La experiencia que él tiene, el comunismo persiguió a la iglesia, claro. Pero está hablando del comunismo polaco. ajá, No está hablando del comunismo cubano, totalmente distinto. O el comunismo chileno en su momento, totalmente distinto. Entonces es ahí donde comienzan a surgir todas estas situaciones, pero al final, cuando ya termina
milenio, el segundo milenio, Juan Pablo cae en la cuenta que aquí muchos católicos, muchos cristianos le quitaron la vida y que tienen que ser considerados como mártires. Tienen que ser considerados como mártires. ¿Por qué? Es que le quitaron la vida por odio a la fe, tomando en cuenta estas características: construcción del reino, humanismo, profetismo y opción por los pobres. Y no sé si hay otras: defensores de los derechos humanos. O sea, toda esta gente pues, agarró la bandera en los derechos humanos. Cosa Exacto. que en los primeros 500 años no existía. La persecución era por otra cosa. Y ¿Alguna otra? ahí, Sí, sí, no, sí. no, digamos que en eso justamente porque, digamos, ellos lo asumieron porque tenían esa conciencia, me compartía ahí, ¿verdad? De que ellos iban de movimientos, estos movimientos Correcto. Comunidades católicos. eclesiales Entonces, de base. exacto, entonces había una conciencia de eso, pero cabal, como ella decía, ¿verdad? Ellos no estaban pensando así como en reino de Dios específicamente, pero estaban convencidos por esta conciencia que tenían, ¿no? Y que tienen, digo yo, que ella está ahí presente. Yo creo que esa es una riqueza, ¿no? Porque puede Sí, compartir desde esa experiencia, ¿no? correcto, Vivieron. Entonces, es correcto. decir esto. Ahora, hoy digo yo que hay una mala interpretación del reino de Dios. ¿Mm? Entonces, a veces se piensa que esto es como más allá. Hay muchos movimientos hoy, inclusive neopentecostales, hasta dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que tienen Sí, esta tergiversación de lo que es el reino de Dios, pero por lo que ella decía, ¿verdad? Que le entraba la duda como que si era o no eran considerados mártires, que desde mi perspectiva sí. ¿Verdad? Entonces, correcto. Es más, que ujú, no podemos perder de vista la historia, ¿verdad? exacto. El accionar de la CIA bajo los lineamientos de Nixon, asesorados por, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre de este. Ah, no era Rockefeller, sino el otro. Bueno, su secretario de Estado era: la iglesia se vuelve un peligro. O se trabaja desde ya en enmendar ese problema o perdemos América Latina. ¿Qué hacemos? Volvamos la protestante. Dividámosla, metámosle el protestantismo y movimientos de estilo pentecostal. ¿Qué implicaba? Todo el movimiento de Medellín es de mucho análisis, pero es una teoría praxis que va íntimamente unida. Lo que yo estoy reflexionando lo estoy poniendo en la práctica. No sé si me explico. Que ahora decimos profetismo, humanismo, solidaridad, yo le tiendo la mano al otro. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es aguantar hambre y no quiero que éste aguante hambre. Yo sé lo que es persecución y no quiero que a este lo persigan, por eso le tiendo la mano. Yo ya he perdido familiares, no quiero que otro pierda familiares. Entonces, parte de la experiencia se forma el concepto y me lleva a actuar. Por ahí va el sentimiento cristiano. Y no podemos perder de vista el accionar de la iglesia. Por un lado, el padre predicando este tipo de características. Por otro lado, el celebrador de la palabra, el catequista, la gente pastoral, siguiendo la formación, la línea de acción de la diócesis o del sacerdote, va a las comunidades y está predicando exactamente lo mismo que el padre. Entonces, todo está en sintonía. O si lo queremos ver bajo un concepto neoliberal, bajo un bombardeo ideológico de todos los días. ¿Me explico? Y después esta gente escucha la radio, la YSAX, en donde se va reforzando todo lo que está diciendo el padre y lo que está diciendo el celebrador de la palabra. Me explico, por eso los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo. ¿Ya? ¿Cuántas bombas no le pusieron a la YSAX? ¿Y por qué lo pusieron? Por el tipo de mensaje que daba, el tipo de formación que daba.
enseñaban a leer. ¿Y a dónde se reunían? En la capilla, en la ermita. Ahí llevaban el radio, ahí se juntaba toda la gente con su cuaderno, ponían la emisora, ponían, y todos empezaban a escuchar la clase. Lo que ahora diríamos una clase virtual, bajo lo que ahí sería una clase a través de la radio. Y allí se va concientizando, se convierte en agentes concientizadores, concientizados y concientizadores. Y el método utilizado para enseñar a leer y escribir era el método de Pablo Freire. Entonces aquí ya nos topamos con una serie de acciones que ahora nosotros llamamos el reino de Dios, la construcción del reino de Dios, pero para ellos era sobrevivencia, concientización, agarrar la bandera de los derechos humanos, agarrar la bandera del humanismo, agarrar la bandera de la justicia, porque no me paga. ¿O por qué me paga menos? ¿Me explico? Lo que genera la persecución de Rutilio cuando sus catequistas, sus agentes de pastoral que ya están formados, comienzan a tomar la bandera de la justicia, donde el dueño de las tierras no las quería pagar porque decía que no tenía pista. Sí, pero ya es un trabajo realizado. Ya es un trabajo realizado. Si ya está realizado, tiene que ser cancelado. Me explico. El campesino no está yendo a pedir un préstamo ni a pedir ¿qué? Que le ayude económico. No, está exigiendo su derecho. Si es que la caña ya la cortó. Hasta ya la vendió la caña el cañero. El dueño del terreno ya la vendió. Sin embargo, no quiere pagar. O les paga menos. Y toda esta gente que ya está formada en conciencia social reclama su derecho. ¿Por qué me pagan menos si fueron tantos días trabajados? Me explico. No le estoy pidiendo limosna. En justicia es un trabajo realizado. Y como es un trabajo realizado, en justicia tiene que ser cancelado. Fray Tulio Maruso y Obdulio Arroyo. Aquí vemos a Tulio y Obdulio. Y a mí siempre me ha gustado presentarlos como Tulio Maruso, OFM, y Obdulio Arroyo, OFS. Obdulio era un franciscano seglar. Y lastimosamente solo ponen Tulio Maruso y Obdulio laico. Pero al final uno dice, por lo menos lo reconocen como mártir. Contexto histórico. Siempre es necesario ubicarnos en la historia para lograr entender los acontecimientos. Hasta la reforma liberal de 1871, fíjense hasta dónde me he ido, 1871. El poder político y económico en Guatemala permaneció en manos de familiares descendientes de los conquistadores o administradores coloniales españoles. Fue el general Justo Rufino Barrios quien impulsó la reforma liberal, pero asumiendo una dictadura personal. ¿Qué va a pasar en 1871 con las reformas liberales? Por lo menos en Centroamérica. La privatización de las tierras. Las tierras comunales y las tierras ejidales se van a privatizar. Son expropiadas. ¿Por qué son expropiadas? El concepto el concepto que se piensa es un concepto neoliberal y se va a decir que son tierras ociosas. Y como son tierras ociosas, es necesario ponerlas a producir. Y la mejor forma de ponerlas a producir es asignándoles un dueño. ¿Me explico? Estas reformas mezclaban avances tecnológicos y nuevas concepciones militares como la organización de un ejército profesional con la supresión de derechos comunales y eclesiásticos sobre la tierra y la instauración del trabajo forzado. Comienza a aparecer las leyes de la vagancia, que lo que pretendía no era evitar que hubieran vagos, sino evitar la fuga de mano de obra de una finca hacia otra finca. ¿Qué implicaba eso? Esto era considerado como
un trabajo forzado a través de la ley de la vagancia. ¿Qué implicaba? El dueño de la tierra pagaba con ficha. Esa ficha solo era cambiable en la tienda de la finca o en la tienda de la hacienda. ¿Eso qué lograba? Que el campesino estuviera amarrado a esa finca. ¿Por qué? Porque esa ficha no valía en una tienda en el pueblo o no valía en la tienda de otra finca. Entonces era una forma de que el capital se volviera en un círculo cerrado. El capital que pagaba el dueño de la tierra por la corta del café, del algodón, de la caña de azúcar, regresaba a él. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es una forma económica muy diabólica, diría yo, pero muy eficiente, dio resultado. ¿Qué es lo que hacía el indígena o el campesino? Bueno, pues como estaba amarrado a esa finca, pues fiaba a la tienda. Y es ahí donde ¿cómo podríamos decir? En ese contexto es que va a surgir el trabajo forzado o la ley de la vagancia. ¿En qué sentido? En que si ya tiene una deuda con la tienda de la hacienda, no se puede ir a trabajar a otro lado. ¿Ya? Y al campesino o el indígena que lograba escaparse y se iba, yo qué sé, hablo de aquí de El Salvador, está trabajando en Sonsonate, pero se mueve para Usulután para trabajar el algodón, pero dejando una deuda extremadamente alta en el lugar donde trabajaba antes, donde recogía la cosecha de café. Entonces, lo agarraban en Usulután, lo ponían a trabajos forzados o trabajo comunitario o trabajo forzado, y después que trabajaba, era deportado a la finca de donde había escapado. La pregunta es cómo se daban cuenta. Hay gente, pueblo chico, infierno grande. Toda la gente en los pueblos se conoce. Si ven una gente que no es del pueblo, rápido se llama la atención. Y es ahí donde llegaban la policía, la Guardia Nacional, estoy hablando de El Salvador, o los medios de seguridad pública, lo agarraban, verificaban de dónde venía y lo deportaban pero antes tenía que pagar su deuda del estar preso mientras investigaba de dónde era, tenía que pagar su estancia en la cárcel a través de trabajo forzado. Cuando ya pagaba su estancia a través del trabajo forzado, era deportado a la finca de donde él procedía, para que ahí continuara pagando, se siguiera endeudando y continuara pagando y continuara trabajando en dicha tierra. Los más afectados fueron los indígenas cuyas comunidades estaban ubicadas en las áreas de expansión cafetalera, especialmente en la boca costa de Quetzaltenango, San Marcos y Alta Verapaz. El presidente Ubico, ya nos venimos un poco más los primeros 30 años, después de unas elecciones en las cuales obtuvo más de 300,000 votos, frente a ningún rival, fue electo en febrero de 1931. Creó, mediante acuerdo ministerial el 9 de julio, la figura de los comisionados militares como representantes locales del ejército. En esta institución se puede notar el germen de lo que hoy conocemos como grupos paramilitares en Guatemala y que en tiempos de la guerra civil con facilidad degeneraban en escuadrones de la muerte. Entonces, no son parte de la estructura militar, por eso son llamados paramilitares. Es una estructura fuera del estamento militar, amparado por la estructura militar, por supuesto. Pero cuando son contabilizados, no son contados como fuerza militar. Sus funciones eran ad honorem y se ejercían sin plazo. Incluían reclutamiento para servicio militar, captura de delincuentes, citaciones y llamamientos. Esta era la función de estos pequeños grupos paramilitares.
En octubre del 44 se registra una revolución que derroca al presidente Ponce Baides, electo en el 44, y en el 50 gana las elecciones presidenciales el coronel Jacobo Arbenz. Es un coronel, es militar, representante de la clase media. Arbenz comenzó a estudiar el problema agrario. Veamos cómo estaba estructurado para esa época la situación de la tierra en Guatemala. El censo agropecuario del 50 mostraba que el 99.1% de las fincas eran minifundios, que solo ocupaban el 14% de todas las tierras de Guatemala, mientras el 0.1 ocupaba el 41% de la superficie censada. Y qué curioso. El 40% de las fincas eran propiedades de 23 familias. 54 fincas disponían del 19% de la tierra. ¿Sí? Qué curioso. El 19% de Guatemala estaba dividido en 54 fincas. Y cerca de 250,000 campesinos carecían de tierra. En ese periodo, en el periodo de Jacobo Arbenz, que estaba pensando en una reforma agraria para favorecer a los campesinos, aparece la CIA. Y aquí es necesario hacer una observación. Lo que va a pasar es que el secretario de la CIA, la máxima instancia de la CIA, borremos lo que acabo de decir. En Guatemala, en toda la franja atlántica, hablemos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, ahí hay unas empresas estadounidenses bananeras de mucha importancia. Y uno de los dueños de esas empresas bananeras en Guatemala era hermano del secretario general de la CIA. Entonces, claro, si Jacobo Arbenz está pensando en una reforma agraria, al hablar de reforma agraria, iba a tocar a estas empresas estadounidenses bananeras. Les iba a quitar tierra. Entonces, claro, ahí se levantan las alarmas, suena la situación y la CIA va a actuar. En mayo del 54 se organiza la conspiración. Estados Unidos firma tratados de ayuda militar con Honduras y Nicaragua, países desde los que se prepara la intervención militar contra Guatemala. El 24 de mayo del 54, la Marina de Estados Unidos comienza la operación a través de un bloqueo marítimo a Guatemala. Lo clásico, ahoguémoslos a través de un bloqueo económico. El 1 de septiembre del 54, el coronel Castillo Armas asume la presidencia. Se da el golpe de Estado. El bombardeo de los aviones F-47 con aviadores norteamericanos respaldó la invasión. Tuvimos que deshacernos de un gobierno comunista que había asumido el poder, diría 9 años más tarde el presidente de Estados Unidos, Eisenhower. La compensación al apoyo anticomunista de la Iglesia contra Arbenz, la Constitución de 1956 reconoció a la Iglesia como persona jurídica con derecho a poseer bienes. ¿Qué es lo que ha pasado con la reforma liberal del 1871? A la Iglesia se le quitan las propiedades, porque son consideradas tierras ociosas. ¿Me explico? Y a la Iglesia se le quita el poder. Pero este presidente, después del golpe de Estado, le va a reconocer de nuevo el poder a la Iglesia, permitiéndole a la Iglesia tener bienes, enseñanza religiosa, y le permitió la entrada y volvió a permitir la entrada de misiones. El mismo obispo que apoyó el anticomunismo, muerto el presidente Castillo Armas en el 57, declara: el futuro presidente debe de eliminar de su gobierno a los explotadores del proletariado. Fíjate qué curioso. Ya comienza a utilizar terminología marxista, proletario, explotador.
¿Qué es lo que va a decir? El futuro presidente debe eliminar de su gobierno a todos los explotadores del proletariado, más comunistas que los líderes soviéticos. Son los explotadores, porque estos hacen comunistas de corazón y aquellos hacen comunistas de ocasión. Yo creo que qué fuerte las palabras del arzobispo de ese momento. Compara el Soviet Supremo, que sería la Secretaría del Partido Comunista Mundial, que para mantener el sistema, estos se perpetúan en el poder. Eso es lo que nos está diciendo el obispo en ese momento. Y tiene razón. Pero, ¿qué es lo que hace el Soviet Supremo? Va a generar comunistas de corazón. ¿Por qué? Porque convierte una economía en una economía estatal a favor de las grandes mayorías. En cambio, los explotadores del proletariado lo que generan son comunistas de ocasión. Como este ya no tiene más opción, prefiere morir peleando que morir de hambre. En este periodo, la Acción Católica era reconocida por el arzobispo Russell como un modelo evangelizador, un medio para influir en la sociedad y un arma contra el comunismo. En este mismo sentido, acompañó a las nuevas organizaciones de Acción Católica Urbana, Frente Estudiantil Social Cristiano, ya comienza a aparecer el Movimiento Social Cristiano, y la Juventud Católica Centroamericana. En los años 60 aparecen los primeros grupos guerrilleros y la iglesia sufre notables transformaciones a raíz de los nuevos eventos. Vaticano II, Medellín y la teología de la liberación. Dos temas preocupan especialmente a los obispos guatemaltecos en estos años: el régimen de propiedad de la tierra y la violencia política. Una cosa genera la otra. Desde 1965, los jesuitas y los Mérinos organizaron cursillos de capacitación social en las áreas rurales. Y ya comenzamos a ver que a partir de los mediados de la década del 60, comienza a generarse ya los movimientos de formación, las casas de formación. Cuando digo casas de formación, va a ser lugares para formar catequistas, delegados de la palabra, cursistas, etc. En los que participan estudiantes avanzados junto con sacerdotes y religiosas. Es a raíz de estos cursillos que nace el Cráter, un proyecto de formación y de trabajo entre indígenas. En esos cursillos trataban de conciliar el marxismo con el cristianismo. El documento menciona a los sacerdotes Marian Peter y Tomás Melville de los Mérinos como integrados en la guerrilla. El arzobispo Casariego, según testimonio citado por un documento de, ¿cómo se llama?, de los derechos humanos de la Arquidiócesis de Guatemala, informó de hecho al gobierno, el cual procedió a la expulsión del país de ambos sacerdotes. Entonces es curioso, la forma de descabezar el movimiento de Cráter, de este tipo de formación, es eliminando a los que promueven y ese tipo de formación y traen pisto para generar este tipo de formación. La década de los 70 es la década de la aparición de las comunidades cristianas de base y los centros de formación para laicos. Sacerdotes y religiosas trabajan fuertemente en estos centros que fueron apoyados por los obispos. ¿Con qué con qué realidad se va a topar la iglesia? En que no tiene clero suficiente para poder atender al pueblo de Dios, entonces tiene que echar mano del pueblo de Dios. Pero para poder echar mano del pueblo de Dios, tiene que formarlo. Y es ahí donde comienzan a generarse estos centros de formación laical. En sus cartas pastorales se resalta la importancia de la participación política de los cristianos. Se condena la situación de represión, pero esta condena se hace de modo impersonal, sin señalar ni las causas ni los protagonistas. Va a ser los primeros intentos, llamémoslo así, de denuncia política por parte de la iglesia, la cual tiene mucho miedo. También en la Conferencia Episcopal de Guatemala tomamos divergencias.
pero muy diversas al caso salvadoreño. Aquí el que se oponía a una neta denuncia contra los atropellos era el arzobispo Casariego, que fue cardenal, mientras los otros miembros se mantenían compactos. Curioso, aquí en El Salvador fue distinto. Todos se mantenían en contra de Monseñor Romero y Monseñor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El salesiano, que después fue arzobispo, Rivera y Dama. Estos dos mantenían una unidad granítica, el arzobispo y el obispo de Santiago de María, versus el resto de obispos. A partir de la segunda mitad de los años 70, el influjo de la teología de la liberación era mucho más fuerte. El paso del movimiento social a la lucha armada, las relaciones entre los responsables de las parroquias y sus fieles no funcionaron de acuerdo a un solo esquema y en un único sentido. No por ello deja de ser cierto que fueron un punto de vista. Cuando hay enemigos comunes, los otros enemigos tienden a juntarse ante un enemigo común que es más fuerte. Entre el grupo de guerrilleros dirigido por revolucionarios profesionales y las comunidades indígenas, la religión fue una de las mediaciones principales. Permitió a la guerrilla dar un salto cualitativo a partir del 76. La radicalización política y la represión contra las estructuras de la iglesia, lo mismo que aquí en El Salvador, se inicia a finales de los 70. Se dan a continuación algunos nombres de personas asesinadas, pero hay que tenerse en cuenta que en Guatemala el asesinato sistemático de enteras comunidades fue una cuestión frecuente. ¿Qué es lo que va a suceder? La estrategia de Guatemala por la extensión territorial, lo que va a hacer el ejército, siguiendo una estrategia de los asesores no estadounidenses y no israelitas, era de envolver al movimiento guerrillero y llevárselo a la zona selvática. Que dicha zona selvática va a ser la zona norte, Petén, parte de Cobán, parte del Quiché, parte de Izabal. Entonces aquí vamos viendo cómo su estrategia da resultados. ¿Por qué? Porque se lleva el movimiento guerrillero hacia la zona más montañosa. Esa estrategia da resultado en Guatemala por la extensión territorial. Aquí en El Salvador, a la vuelta de la esquina está la montaña. Y si el cartero camina rápido, llegó al otro pueblo. Distinto es Guatemala. Distinto es Guatemala. Aquí, ¿qué? Usted puede estar en la montaña y a las 2 horas puede estar en la costa. O sea, en un abrir y cerrar de ojos está rápido. En cambio, en Guatemala no. Entonces, esa estrategia aquí en El Salvador no va a dar resultado. ¿Por qué? Por la extensión territorial. La mayoría de las masacres registradas responden al departamento de Quiché, 264 masacres. Le sigue Alta Verapaz, 65 masacres. Huehuetenango, 34 masacres. Baja Verapaz, 13. Petén, 10. Chimaltenango, 9. Cuando hablamos de masacres, estamos hablando de pueblos totalmente exterminados. Los datos sobre las fuerzas responsables revelan la importancia de la masacre como parte de la política contra insurgentes. Los responsables fueron el ejército con el 67.5% de las masacres, las PAC, las patrullas de autodefensa civil, y comisionados el 23.5%, fuerzas civiles privadas el 2.0% y desconocidos el 2.27%. La guerrilla va a tener un 3.16% de asesinatos atribuidos a ella. La mayor parte de las veces los comisionados militares y las PAC no actuaron solos, sino en colaboración con el ejército. ¿Cómo era la estrategia? Llega el ejército que desconoce la zona, le paga a los de la PAC, a las patrullas de autodefensa civil, que son lugareños y conocen los territorios y conocen a las personas, y juntos van a actuar. Entonces, el actuar del ejército junto con las patrullas de autodefensa le va a dar el éxito a las acciones. ¿Por qué? Porque las patrullas de autodefensa conocían el territorio. Caemos a Tulio Obdulio. Yo le he puesto hermanos menores.
Un poco de biografía. El padre Tulio había partido como misionero de Guatemala en el 60. Él va a pertenecer a la provincia de los hermanos menores del Véneto. Desarrolló su actividad pastoral en las parroquias de Puerto Barrios, ya estamos hablando de la zona pegada a Petén, una zona bananera, por un lado, costera y de bosque. ¿Qué tipo de población? Un poco de población indígena, un poco de población de color y un poco de población ladina, gente que ha sido contratada por, por estas empresas bananeras estadounidenses. Entre Ríos, Abacá, Morales y Quiriguá. Y todo esto va a ser ubicado en el Vicariato Apostólico de Izabal. En este vasto territorio, en medio de dificultades de todo tipo, amplió su acción misionera para llegar a las aldeas más remotas. Tenía un carácter tranquilo y paciente, con una profunda piedad y una caridad solidaria entre los pobres y los enfermos. Los catequistas, los delegados de la palabra, al servicio de las diversas comunidades. Entonces, comienza a generar él toda una estructura. Por otro lado, tenemos a Luis Obdulio Arroyo Navarro. Nació en Quiriguá, de una familia modesta. Después de haber trabajado como mecánico en Puerto Barrios, aceptó un trabajo como conductor en la alcaldía o en el ayuntamiento de Los Amares. A la edad de 26 años ingresa a la Orden Franciscana Seglar, convirtiéndose también en catequista. Más tarde, al profundizar su viaje de fe, participó del movimiento de cursillos de cristiandad que el padre Tulio había introducido en la parroquia de Quiriguá. Era un hombre amable y servicial que con gusto y voluntariamente ponía su tiempo y sus capacidades al servicio de la comunidad parroquial, fungiendo gratuitamente de chofer y ayudando en trabajos manuales en el que era particularmente capaz. Mecánico, si él en Puerto Barrios había sido mecánico, ya estando trabajando en, ¿cómo se llama? En Quiriguá, ya trabajando allí en la alcaldía, pues también hacía labores de mecánico. La vida parroquial. El padre Tulio comienza por las visitas sacramentales, eucaristías, bautizos, matrimonios, visitas de enfermos. Creación de infraestructura parroquial, va a comenzar a crear ermitas, casas curales. Cuando digo casa cural, serían los conventos o las casas donde va a vivir el padre. Y salones parroquiales, salones de reunión. Va a crear un centro de formación y va a darle acompañamiento al movimiento de los cursillistas de cristiandad. Aquí ya vamos viendo cómo se va desarrollando esa vida parroquial desde un inicio, sacramento, segunda instancia, infraestructura, tercera instancia, ante el crecimiento parroquial, la necesidad de un centro de formación y por último, el acompañamiento del movimiento más fuerte que él va a tener en su parroquia, que son los cursillistas. Comienza de la persecución a través de las amenazas hasta llegar a la concreción de dichas amenazas, que es la muerte. ¿Qué causas llevaron a la toma de decisión de matar a Tulio? Primero, los continuos viajes del padre Tulio por áreas rurales, visitando las aldeas, organizando la vida eclesial, administrando los sacramentos. Hizo que él fuera muy popular entre los campesinos, se dio a conocer mucho. Esto provocó algunas reacciones. Pastores protestantes no soportaban con buenos ojos la organización de los catequistas promovidas por el padre Tulio. Un proyecto de la iglesia en todo el departamento de Izabal. Los dirigentes políticos de varios rangos tampoco soportaban ese liderazgo, que ya vamos viendo. Celos por parte de la iglesia evangélica, temor por parte de la estructura política ante el centro de formación que el padre Tulio tiene. Tanto es así que no soportaban ese liderazgo y algunos llegaron hasta temer que el padre pudiera encabezar una actividad contra el gobierno.
Cuando el ser humano abandona su situación de pasividad y comienza a pensar, ese pensamiento lo va a llevar a actuar. Y cuando comienza el que se vuelva pensante para volverse actuante, eso lo convierte en un ente peligroso, a lo cual el sistema le tiene miedo. El contacto frecuente que el sacerdote desplegaba por valles y montañas llevó al sistema a sospechar de que estuviera relacionado con grupos de la guerrilla, mediante los activos en la montaña de la guerrilla allí en Izabal. Segunda causa. Las leyes de Guatemala, posteriores al 57, habían reconocido los efectos civiles al matrimonio religioso celebrado en la Iglesia Católica. ¿Qué implicaba eso? Que cuando las comunidades están tan refundidas, tan metidas, alejadas de los centros urbanos, eso hace que la gente viaje poco a dichos centros urbanos. Entonces, en dichos centros urbanos, que es donde están las alcaldías, estas perdían el control poblacional. ¿Qué es lo que va a hacer las leyes en 1957? Como el padre visita las comunidades, al menos una vez al año, en donde va a hacer matrimonios, bautizos, primeras comuniones, la celebración de los sacramentos, el matrimonio religioso se va a convertir también en matrimonio civil. Entonces, ¿qué implicaba eso? Reconocía a cada sacerdote el poder de celebrar conjuntamente los dos matrimonios, el civil y el religioso. Después, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Pasa al registro civil de la municipalidad la lista de los matrimonios y el estipendio correspondiente. Esta práctica permitía a los contrayentes no hacer ningún tipo de gasto. ¿Por qué? Porque los que se acababan de casar no tenían que ir a la alcaldía, moverse 3, 4, 5 horas de su lugar de origen hasta el centro urbano, llegar a la alcaldía, pagar el arancel que eso implicaba y casarse. Entonces, es una forma de simplificar de volver funcional una ley. En la municipalidad, el juez de paz pedía como honorarios 15 quetzales, de 15 a 20 quetzales por cada matrimonio. En cambio, el padre Tulio se limitaba a pedir 5. Los empleados municipales en este sector no lo vieron con buenos ojos. ¿Por qué? Porque les estaba quitando 10 quetzales, entre 10 y 15 quetzales de las arcas de ellos. Y eso pues va a llevar a un descontento del sistema, ¿cómo podríamos decir? De la estructura departamental, jurídica y política de dicho lugar. Y tercera causa, también estaba presente el problema de la tierra en una región de muchos emigrantes. ¿Por qué de muchos emigrantes? Primero porque son zonas boscosas. Y segundo, las bananeras tendían a contratar gente y eso hacía que muchos campesinos de otros lados pues se movieran a estos lugares a buscar trabajo. Según la ley del Estado guatemalteco, si un terreno viene ocupado sin interrupción durante 10 años y nadie reclama la propiedad, pasa a pertenecer al ocupante que tiene 10 años de estar ahí. El departamento de Izabal, muy abandonado durante años, era ahora terreno de conquista. Muchos llegaban de otros departamentos y trabajando duro, lograban transformar espacios ocupados por la selva tropical. ¿Qué es lo que hacían? Terrenos cultivables. Pasados los 10 años, esta gente, por costumbre, por cultura, por lo que sea, no se preocupaban de legalizar la propiedad del terreno conquistado a la selva. Continuaba la ocupación pacífica sin mayores preocupaciones. Esta era la práctica común, fruto de un sacrificio enorme y paciente, pero legalmente el terreno seguía perteneciendo sin propietario al campesino ocupante. No había logrado la escritura de dicha propiedad.
Entonces, ese terreno a quién pertenecía? Al Estado. Era un terreno sin dueño. Y como no había presiones para que el campesino que ya había estado más de 10 años en ese lugar se moviera a, yo qué sé, a trabajarla, no a trabajarla, sino se moviera a legalizar su situación, entonces así seguía viviendo. Entre las causas de este descuido estaba el analfabetismo y la escasa cultura jurídica de la gente. Ante esta situación, el padre Tulio se limitó a sugerir a los campesinos, especialmente si eran catequistas, que se organizaran adecuadamente, dirigiéndose a un abogado de buena reputación para legalizar la posesión de las propias tierras antes que llegara algún usurpador. Dicho y hecho, llegaron los usurpadores, especialmente militares o familiares de militares, llegaban ya, habían comprado los títulos de propiedad y llegaban a sacar la gente. Eso va a generar toda una situación de descontrol y de generación de pobreza y de desplazamiento, lo cual va a llevar a una situación bastante problemática en la parroquia de Padre. Luego tenemos ya la acción de asesinato como tal. Planean matarlo, lo van a matar en una visita pastoral del arzobispo, del vicario, sí, el vicariato, sí, es un obispo nombrado. Está en la visita pastoral, el obispo ya ha hecho las confirmas y todos los sacramentos y lo relacionado a la visita pastoral, está cansado. El padre Tulio junto con Obdulio tienen todavía la ultrella, la reunión de los cursillistas. Se quedan a la reunión a pesar del cansancio y al final hay dos parejas que son de un pueblo cercano y este decide irlos a dejar. Parte de la atención del padre Tulio, no dejar a nadie tirado. Obdulio lo acompaña como motorista, se van a dejar a las dos parejas, las dejan en el pueblo vecino y cuando vienen de regreso cerca de la ruina se encuentran un niño, ese niño les hace parada y Obdulio se detiene. En primer lugar a las 10 de la noche. A pesar de pensar que anda siendo un niño a las 10 de la noche en esta zona inhóspita, él se detiene. Y como lo he dicho anteriormente, pueblo chico, infierno grande, en un pueblo chiquito todos se conocen, da la impresión que Obdulio ya conocía al niño. Se detiene y se baja, cuando se baja le sale el escuadrón que les va a matar. Y pareciera ser, por lo que la investigación que se ha hecho, pareciera ser que Obdulio ya los conocía, o sea, era gente que trabajaba en la alcaldía, con las patrullas de autodefensa civil y algún militar, me imagino. Y él lo saluda con el característico saludo guatemalteco. ¿Qué pasó, mucha? Y es ahí donde ya se da cuenta de la acción que va a suceder. Y comienzan a golpearlos y el padre Tulio le pide a sus ejecutores que no le van a hacer nada a Obdulio porque él tiene viva a su mamá y los ejecutan a los dos. Dejan el carro con las puertas abiertas, las luces encendidas y ambos cuerpos a la orilla de la calle. Había una fiesta en el pueblo vecino. Cuando la gente de la fiesta viene, se encuentran con los dos cuerpos y se los llevan hacia Izabal. Y es ahí donde ya la gente se da cuenta que los han matado. Bueno. Comentarios. Y vamos viendo que el martirio es cosa seria. Fíjense la visión de este italiano. Sacramentos, infraestructura, formación, centro de formación, movimientos pastorales. Claro, estamos hablando que en el centro de formación no solo va a enseñar Biblia, sino que también va a enseñar doctrina social de la iglesia, va a enseñar un poco de liturgia, va a enseñar derecho humano y otra serie de cursos más. Todo eso genera conciencia en la gente
Y al generar la conciencia genera el descontento por parte del sistema, el cual decide exterminar y lo mata. ¿Comentarios? Pues de mi parte, agradecer de verdad el tema muy, muy interesante, a la vez también muy cuestionante. Y sobre todo, ¿verdad? Es bueno conocer un poco más allá de la historia de nuestros mártires, ¿verdad? Que también nos motivan a luchar para defender, así que nuestros intereses, ¿verdad? Como población, de no dejarnos sumergir en todo lo que son las autoridades, ¿verdad? Como decía uno de los evangelios, perdón, creo que fue la primera lectura, si no estoy mal, primera, segunda en estos domingos, que no nos comamos unos con otros, ¿verdad? Y lo vemos de que nuestros mártires pues han luchado mucho por ello, ¿verdad? Yo soy de Guatemala, San José Pinula, y también tenemos nuestro mártir de acá de San José Pinula, Sí, que sí, sí, luchó, sí, sí, ¿verdad? sí. Para que no se llevaran el ¿Cómo se llama? agua. Hermógenes. El padre Hermógenes, ajá, Cuarchita, Hermógenes, sí. que luchó para que no se llevaran el agua de nuestro municipio, porque si no, si ahorita no tenemos mucho abastecimiento de agua, y si se la hubieran llevado, pues me imagino que ya no tuviéramos nada de agua, ¿verdad? Entonces, son una motivación, realmente nuestros mártires son una motivación para que nosotros luchemos por nuestros derechos y hagamos valer nuestros derechos sobre todo, ¿verdad? Entonces, únicamente. Gracias, correcto, así tiene que ser, ¿no? Tomando en cuenta que cuando levantamos la bandera de los derechos humanos, nos volvemos en un blanco, o sea, nos ponemos un tiro al blanco en la espalda, eso es un hecho. Pero si queremos que nuestro derecho prevalezca, pues hay que pagar las consecuencias. Aronet y después Gabriela. Y digo, estaba pensando en la similitud de las historias de nuestros países, ¿verdad? Sí. Cómo se fue conformando toda esta situación en la que pues el conocimiento de la doctrina social de la iglesia, el compromiso con los pobres, pues ha llevado a todos estos mártires, y pensaba en la misma línea que Nori Franco, creo, ¿qué estamos haciendo ahora? Nosotros en una situación en la que a veces no vemos, estoy hablando de El Salvador, ¿verdad? No Sí. vemos alternativas, y como que estamos, como que nos están domesticando para quedarnos callados. Entonces, el compromiso realmente que a través de lo que implica todo esto es precisamente el rescate de todos estos valores de la justicia social, de la dignidad humana, la libertad de expresión, etcétera, que pareciera ser, como vuelvo a insistir, que nos están domesticando para no decir nada. Y entonces, pues sí, la denuncia en este sentido, pues siempre es un reto, un riesgo, y bueno, y retomando el Evangelio, pues sí, nuestro Señor Jesús dijo, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? La verdad que siempre hay que defenderla, y lo que es sí, y lo que es no. Entonces, para mí es así como muy cuestionante. Gracias. Nos deja con la con el Jesús del huerto en la boca, porque sí, tiene razón, ¿no? O sea, la postura profética ha sido minimizada, y esto es gracias al sistema neoliberal. O sea, es una sobrevivencia, y esa sobrevivencia individual me lleva a no fijarme en las necesidades
o más bien dicho, a ver que la necesidad individual es una necesidad colectiva. Entonces, cada quien lucha por su lado sin caer en la cuenta que luchando de forma individual no vamos a lograr satisfacer nuestras necesidades. Es típico del neoliberalismo. Pero, ¿qué pasa cuando la comunidad toma conciencia? Entonces ya para satisfacer sus necesidades hay que tomarse una calle, pues la comunidad se toma una calle. Ya se hace sentir, pero si yo solo voy a tomarme en la calle, lo más seguro es que el carro me atropelle o un bus me pase llevando. Entonces, es ahí donde el sistema neoliberal ha llevado a minimizar el profetismo por un lado y adormecer la conciencia por otro. Y tenemos una iglesia medio dormida. Gabriela. Perdón, yo me voy a desconectar porque me toca servir en misa de 6. Entonces, muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Sí, bien, también digamos, a la hora de hablar de nuestros mártires, nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Tenemos que rescatar, como decía la otra vez, siempre ahí a las mujeres. Me viene siempre esto, ¿no? De hacer memoria. Lo mismo como decía Jesús, hagan esto en memoria mía. Es decir, no es un recordar, no es recordar solo para el día que se celebra, que lo conmemoramos y todo eso, sino lo que ya decía ahí la hermana Arnette, ¿no? La cuestión de decir, pues hacemos memoria, y hacer memoria es intentar, ¿no? Buscar en esa misma perspectiva del cuidado de la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Porque fue lo que ellos hicieron, ¿no? Desde su convicción por el evangelio, su coherencia, entonces los llevó a esto, ¿no? Pero también ahí la cuestión esta, ¿no? De que nos invita a estar de ojos abiertos. Me parecía esto que decía la hermana, parece que nos están domesticando. Y sí, tenemos que cuidar mucho esto, inclusive dentro de la misma iglesia. La vez pasada, aquí hace unos años, hubo en Guatemala una marcha. Estábamos con la marcha de las organizaciones y de la conferencia religiosa de la familia franciscana por la cuestión ambiental, porque muchas situaciones muy fuertes, ¿no? Y aparece de repente una marcha en defensa de la vida solamente hablando del aborto. Entonces, pero este movimiento fue promovido por este movimiento pro vida aquí, ¿no? O sea, estos son los ricos católicos o cristianos que están en esta pelea, y son ideologías también, porque digamos aquí, yo me recuerdo que hasta parroquias promovieron esta marcha, ¿no? Y esto hizo que la otra marcha ambiental, que es defensa de toda la vida, porque no es solamente la tierra, el agua, es por la comunidad, es por los niños, por las niñas, por todos, ¿no? Entonces, se hizo, digamos, se hizo esta otra marcha para contrarrestar la otra marcha que se tenía organizada, también por todas las cuestiones de corrupción que estaban habiendo, por las instituciones del Estado que estaban siendo pues cooptadas por el mismo sistema de mafias. Ahí entonces era interesante porque nos quedábamos así, inclusive un padre que después nos tuvimos que reunir así de emergencia, ¿no? En conjunto con varias organizaciones y también parte de religiosas y religiosos. Y él decía, yo sin saber que esta marcha la estaban promoviendo este grupo, también invité a la comunidad a salir, decía, y él decía, ¿cómo nos hace falta tener los ojos abiertos? Precisamente para esto lo que decía la hermana, para que no nos adomestiquen. Porque entonces ahí ellos vienen con una bandera de defender, de no al aborto, pero por otro lado están en favor de la pena de muerte. Entonces no son personas que realmente están buscando el cuidado de la vida. Entonces como tener esta alarma también así. Y entonces con nuestros mártires, ¿qué nosotros vamos aprendiendo? Por lo menos lo que a mí me queda es que esta memoria es también tener los ojos abiertos en la realidad, bien abiertos. Esto implica una formación constante, seria, sí, que la perspectiva sea también el bien de todos, el bien común, inspirado siempre desde estos valores del reino de Dios, del evangelio, que para nosotros nuestra figura por excelencia es Jesús, ¿no? El ejemplo, el maestro que nos guía, el que nos enseña por dónde va el camino.
Entonces me parece que a mí me deja con esto, y por supuesto con muchos desafíos, muchas confrontaciones también. Pero sí me parece importantísimo siempre cuando hablamos de nuestros mártires, de colocar el contexto, porque esto nos ayuda también a nosotros a ubicarnos. Si no, los podemos dejar como personas que fueron buenas personas, y va a pasar lo que pasa muchas veces con Jesús, ¿verdad? Que murió para salvarnos, pero no sabemos salvarnos de qué, ¿verdad? Gracias. Correcto, murió por nuestros pecados, ¿no? Verdaderamente no fue eso. Exacto. La reflexión posterior. Sí, sí. No, y es curioso lo que nos acaba de ilustrar, ¿no? O sea, igual aquí hay un movimiento de sí a la vida, pero es contra el aborto, y está bien, ¿no? Pero es un no al aborto a media, ¿no? Porque solo se preocupa porque la mamá no aborte, pero no se preocupa para que la mamá a ese niño que estas personas están pidiendo para que viva, tenga vida y la tenga una vida digna. Exacto. Porque no al aborto, pero le va a dar muerte lenta por 5 años y el muchachito va a morir de desnutrición severa en 5 años. Entonces uno Y queda hasta la mamá. pensando, ¿habrá valido la pena? O a lo mejor sí a la vida, pero el esposo o la familia son grandes empresarios y talan bosques por construcción o tiran las aguas hervidas en los ríos, y entonces uno se queda, bueno, sí a la vida, está bien, va, pero no a media. Aquí también en El Salvador tuvimos la caminata ecológica, y por primera vez en la historia de no sé cuántos años, 22 años creo que tiene la caminata aquí en El Salvador, por primera vez un presidente lo recibe. Entonces uno se queda, vaya, tanto el cántaro al río hasta que se quiebra. Por lo menos entregaron la carta, ¿verdad? Las observaciones que J-Pic hace, las posturas de J-Pic, por lo menos que las tengan, pues, por lo menos lo recibieron, pero en otros lados la antimotines le tiraban. Hizo pretexto de que son franciscanos y de paz y bien, que San Francisco es un hombre de bien, no a la violencia. Entonces estos no van a llegar paz y bien, vamos a rezar el rosario. Y aquí pega mucho. Una vez estaba un amigo y íbamos por el centro del Salvador, y aquí siempre tendrían a haber ventas de música de protesta, y estaban los guaraguaos. Y me dice este amigo, música desfasada. Y yo me le quedo viendo y le digo yo, por cierto, era las casas de cartón. Y le digo yo, música desfasada, o sea que casas de cartón ya no hay. Te pregunto, porque si me decís que es desfasado, es que está superado. No, o sea, las casas de cartón siguen existiendo. Si me decís desfasado, porque aquí en El Salvador hubo una firma en los acuerdos de paz, y los guaraguaos ya se volvió un grupo folclórico, bueno, sin embargo, la letra sigue siendo incisiva, nos sigue dando la memoria para despertar y decirnos, no basta rezar, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Traidores, por recordar algo. ¿Cómo? Traidores, que eso después de tanto tiempo otra vez se hizo famosa. Siempre de los guaraguaos. Los guaraguaos. Siempre. Sí, cabal, ¿verdad? Ellos llevan su línea, que aquí en El Salvador el movimiento de izquierda lo utilizó como una bandera, bueno, son otros 100 pesos. Pero si ya desideologizamos al grupo y nos quedamos con la letra, o sea, son letras actuales todavía. Son letras actuales. Y es que para pedir una acción, yo le decía a mis alumnos, sí, usted le quiere pedirle a Dios el milagro de pasar la materia, pero no estudia. O sea, puchiga, Dios es muy Dios, pero por lo menos puta ver el cuaderno y lea. Pídale a San Pitágoras para que le ilumine la mente con el teorema de Pitágoras. Pídale a, yo que sea, a Baldor, ¿va? Que le enseñe aritmética y geometría. Pero si nunca abre el cuaderno, por muy Dios que sea Dios, si usted no pone de su parte, Dios no va a hacer nada. Y aquí es donde viene a Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate, que te ayudaré. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta aquí.
Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado santificado sea sea tu tu nombre. Venga a Venga a nosotros nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona nuestras ofensas, como también como nosotros también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en la tentación tentación y y líbranos del líbranos del mal. mal. Amén. Amén. Hemos estado reunidos en el nombre del En nombre Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo mes. Gracias, Gracias, gracias. feliz tarde, paz y Feliz bien. tarde. Paz y bien. Gracias. Adiós. Paz y bien.